La inteligencia artificial continúa evolucionando rápidamente y actualmente una de las tendencias más relevantes son los agentes inteligentes capaces de colaborar con los desarrolladores en la construcción de soluciones tecnológicas. Nuestra siguiente conferencia nos permitirá conocer cómo estas tecnologías están llegando a entornos productivos reales. Nos acompaña Tex Albuja, consultor tecnológico de ThoughtWorks y profesional con más de 10 años de experiencia en desarrollo de software y construcción de productos digitales. A lo largo de su trayectoria, ha participado en proyectos tecnológicos de alto impacto, colaborando con equipos multidisciplinarios en el diseño e implementación de soluciones innovadoras. Actualmente trabaja en plataformas basadas en agentes inteligentes sobre infraestructura AWS, explorando nuevas formas de colaboración entre inteligencia artificial y desarrollo de software. Recibamos con un fuerte aplauso a Tex Albuja. Muchísimas gracias por la presentación. En realidad para mí es un honor estar aquí de nuevo en el Teatro Politécnico. La última vez que estuve aquí salí ya de las aulas con mucha ilusión de poder demostrar todo lo aprendido por acá, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre cómo liderar código agéntico en producción. Mi nombre es Tex Albuja y trabajo para ThoughtWorks. Y todo empieza desde cómo hemos sido acostumbrados a escribir software, ¿no? Tenemos este proceso en el cual nosotros entendemos esos requerimientos, tenemos ese proceso en el cual nosotros diseñamos la solución, entendemos el contexto, buscamos todas y cada una de las posibilidades y empezamos a escribir código. Y la velocidad de escritura de código dependía mucho de la persona, ¿no? Entonces nos veíamos limitados por esa velocidad de tipeo. De qué tan hábil era la persona para entender la sintaxis de un lenguaje de programación, de cuántas horas al día podía codificar, y de pronto si le sacaban una reunión o si es que tenía que salir a vacaciones, la generación de código se detenía. Entonces, como hemos visto todo el día, tenemos una nueva esperanza, ¿no? La nueva esperanza es tener estos nuevos agentes que puedan escribir el código por nosotros. Entonces, tenemos una nueva estructura dentro de los equipos. Los equipos están conformados no solo por personas, sino también por agentes. Y los agentes están especializándose en cada una de las áreas del ciclo de desarrollo de software. Tenemos agentes que escriben código, tenemos agentes que nos ayudan a documentar, tenemos agentes que nos ayudan a testear, también tenemos agentes que nos ayudan a revisar, y tenemos un sinnúmero de agentes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos experimentando? ¿Qué pasa con las decisiones que nosotros tomamos de arquitectura? ¿Estos agentes son capaces de implementar siguiendo los estándares de desarrollo? En el mundo anterior nosotros teníamos un comité entero de arquitectura definiendo todos los diferentes trade-offs que se necesitan hacer para poder llegar a una decisión de arquitectura. Pero estos agentes no tienen ese contexto. Entonces, si bien es cierto, tenemos velocidad, empezamos a encontrar muchos problemas, cómo la arquitectura empieza a cambiar, cómo los requerimientos empiezan a modificarse, y empezamos a ver un poco de caos, ¿no? Estamos viendo que producción se nos está cayendo. Y ahora es un caos completo, porque no es simplemente un desarrollador más que de pronto estaba recién aprendiendo, sino tenemos muchos agentes que están escribiendo una cantidad impresionante de código. Entonces, el problema es ahora que la velocidad de la generación de código es mucho más amplia de lo que nosotros podemos masticar. ¿Qué significa eso? Que tenemos una deuda cognitiva. Porque cuando entrábamos a revisar un problema en producción, nosotros sabíamos esa línea de código que estaba pasando, porque nosotros la escribimos con sudor y lágrimas. Tenemos más velocidad, pero tenemos menos alineación. Y aquí surge el renacimiento de los lenguajes Markdown. Entonces,
Para los que estuvieron en la anterior época, el lenguaje Markdown era lo primero que poníamos para inicializar un repositorio. Inicializábamos el repositorio con un readme.md y nos olvidábamos del readme.md. Pero este es un lenguaje tan poderoso y tan simple que nos ha permitido acercar esta barrera de comunicación entre estos agentes y nosotros. El lenguaje MD nos ayuda a entender las especificaciones, nos ayuda a entender todas estas cosas que nosotros necesitamos darle para que los agentes persigan ese objetivo. Aparecen entonces las especificaciones. Tenemos que dar 3 pasos hacia atrás porque ahora necesitamos entender estas especificaciones y darles en un suficiente contexto para que los agentes puedan escribir el código de la forma que nosotros lo hiciéramos. Es súper importante para nosotros darles ese contexto de negocio a los agentes y volvemos a utilizar el archivo MD. Ahora nuestras decisiones arquitectónicas viven dentro del código y cuando nosotros tomamos una decisión arquitectónica transmitimos el contexto, las limitaciones, las opciones consideradas. El conocimiento del dominio puede vivir dentro de estos archivos MD y también podemos transmitir la intención para ver el valor que en realidad es lo que el cliente, por lo que el cliente está pagando, ¿no? Este es el entrenamiento que debemos hacer nosotros para poder primero llevar este código agéntico a producción. Es importante diferenciar entre el vibe coding y el spec-driven development. Vibe coding nos va a ayudar bastante a prototipar, a generar esas pruebas de concepto y a tener una claridad sobre esas hipótesis. Vamos también a dar el contexto necesario y el context engineering se vuelve una de las técnicas que vamos a aplicar para poder resolver ese depende que nosotros vemos cada vez que nos preguntan algo, ¿no? Depende. Entonces vamos a darle ese contexto. Y con las especificaciones vamos a ver este spec-driven development, en donde nosotros vamos a generar constituciones en donde podamos definir los no negociables, especificaciones donde definimos nuestros requerimientos, criterios de aceptación, casos borde, tareas para poder ver cómo va el agente a implementar lo que nosotros hemos buscado. ¿Ya? Deja de ser una lotería para ver si funcionó o no el prompt, o si le tenemos que añadir más años de experiencia al prompt, ¿no? Ese es el entrenamiento que debemos hacer. Pero existen 2 curvas de aprendizaje. Una es la nuestra, ¿ya? Y la otra es de los agentes. Entonces, para esto nosotros vamos a entrar a lo que es Hardness Engineering. ¿Cómo hacemos nosotros para probar que nuestros agentes están haciendo las cosas que desean hacer? Aquí es donde encontramos una evolución, ¿no es cierto? Porque nosotros hablábamos con prácticas de ingeniería de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas end-to-end. Con Hardness Engineering vamos a ver que los outputs de cada uno de los agentes sean lo que nosotros esperamos. Esta es una de las técnicas que van a tomar fuerza. Sin embargo, van a venir muchas técnicas más, ¿no? Ahorita estamos viendo el loop engineering, estamos viendo skills driven development y un sinnúmero de técnicas que va a ser importante asumir dentro de nuestros desarrollos. ¿Pero qué se mantiene? Se mantiene el pensamiento de producto, el entender y empatizar con los requerimientos, el entender cuál es el valor, el aprender y generar este espacio para generar estos experimentos y entender cuál es el siguiente paso que nuestro código base tiene que dar para llegar a la siguiente etapa, a ese siguiente nivel. Y llegamos a esto, a una confianza suficientemente amplia para poder mantener producción adelante, ¿no? Seguridad, el product engineering, las especificaciones y la experiencia de usuario. Bien,
Vamos a ver una pequeña demo. Entonces, les voy a enseñar un poco de un flujo agéntico, que es más o menos esta labor de orquestador que vamos a tener en el futuro, ¿no? Este ejemplo se basa en el radar de ThoughtWorks. Es un documento curado dentro de todos nuestros desarrollos con nuestros clientes, en donde nosotros vemos las últimas tendencias de desarrollo y lo ponemos en un blip, ¿no? Entonces, para esto he diseñado el siguiente flujo. El siguiente flujo consta de 3 pasos. El primero es descubrir, saber cuáles son los blips que me pueden ayudar a resolver un problema. Aquí el problema que estoy planteando es que las salidas de los LLMs no son confiables. Ese es mi problema. A través de ese problema, yo necesito identificar cuáles son las técnicas que me pueden ayudar a solventar eso. Pero vamos a resolver el depende, porque necesitamos contextualizar nuestras soluciones. Ese depende va a basarse en el código fuente de ustedes, va a revisar el código fuente y va a entender qué es lo que ya tienen, qué es lo que hace falta. Vamos a llegar a una segunda etapa donde vamos a evaluar, ¿no? Vamos a ver que estas técnicas que están propuestas en las últimas tendencias de tecnología aplican o no para mi código fuente. Y finalmente vamos a hacer un plan, ¿ok? Entonces este plan es suficiente para yo llevar este plan hacia otros agentes que puedan escribir el código y puedan implementarlo, ¿no? Entonces, primer paso es entender primero el radar, ¿cierto? Entonces les voy a dar uno de los cuadrantes del radar, es técnicas, y dentro de las técnicas, por ejemplo, vemos que se busca ahora adoptar Context Engineering, Dora Metrics, Zero Trust Architecture. Cada una de estas técnicas está hablando de un contexto específico, de uno de nuestros clientes específicos, etcétera, etcétera. Es un documento súper importante que sale cada 6 meses y tiene las últimas tendencias, ¿no? Ahora, son 189 blips que salieron en esta última versión. ¿Cómo hacemos que eso resuelva nuestro problema diario? Entonces, llevamos a un servidor MCP. Este servidor MCP tiene dentro de su información todos los blips de todas las versiones del radar, ¿no? Ahí lo vemos en JSON. Ahí tenemos cada blip, tenemos el contexto, tenemos su información, ¿no? Sería esta la primera vez que nosotros podemos preguntarle al radar lo que queramos. Con este servidor MCP como base, nosotros vamos a generar dentro de nuestro querido Cloudy 3 skills: Discover, Assess y Plan. Entonces le pregunto a mi Cloudy y le digo: ¿cuál es la última versión del radar? Utiliza mi servidor MCP y obtiene la información desde mi servidor MCP y lo contextualiza. ¿Ya? Creo que ahí se puede ver, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer un /discover para que los agentes me ayuden a entender esta pregunta. ¿Cómo puedo agregar observabilidad a los LLMs? ¿No? Lo piensa, lo medita, revisa el servidor MCP, obtiene la información y me empieza a escribir especificaciones. Empieza a revisar las especificaciones que yo tenía antes y dice que ya tenía una hipótesis acerca de eso, ¿no? La hipótesis es que los equipos que agregan observabilidad obtienen mejor instrumentación, evaluaciones y son más confiables, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una de estas especificaciones. Y vemos, por ejemplo, que aquí tenemos algunos blips, ¿no? El blips de Context Engineering es súper importante para esto de los LLMs, ¿ya? Y tenemos algunas herramientas que podemos utilizar: Langfuse, DeepEval, Sigmoz. Es la primera vez que tenemos una pregunta, un dolor de ingeniería
directamente puesta dentro de un LLM y con inteligencia suficiente para poder entender desde el código fuente hacia los blips que nosotros necesitamos para darnos esa solución. Los siguientes agentes tomarán esto como insumo, y estos son los flujos que nosotros debemos analizar e implementar. ¿Qué es lo que mi agente necesita? ¿Qué es lo que mi agente resuelve? ¿Cuál es su insumo? ¿Con qué conocimiento necesita hacer? ¿Qué otras herramientas pueden hacer? ¿Puedo hacer este problema y partirlo en 2, en 3 partes? Esos son los tipos de preguntas en las cuales nosotros vamos a empezar a orquestar agentes y skills para poder llegar a este entendimiento. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver el assess, que es simplemente ver cómo está el código fuente, qué hace falta para llegar a ese estado. Y finalmente el plan, en donde nosotros le hacemos en pedazos más pequeños que sean implementables. Son este tipo de flujos los que, cómo vamos a trabajar en el futuro. Y para eso es el entendimiento de todas estas técnicas, ¿no? Yéndose 2 pasitos hacia atrás, necesitamos este entendimiento profundo del negocio, este pensamiento del producto para poder llegar a estas soluciones. Y eso es todo lo que tenía por ustedes. Esto fue Liderando Código Agéntico en Producción. Ese es mi LinkedIn. Estoy posteando y estoy hablando mucho sobre el tema. Entonces, si pueden seguirme, muchísimas gracias. Agradecemos a Tex Albuja por compartir su experiencia y visión sobre una de las áreas más innovadoras dentro del desarrollo de software moderno. Tex, queremos agradecerte con un obsequio por parte de Marcela Saber. Foto. Muchas gracias, Tex.